Santo de Dios. Aleluya. Y que Él deje todo lo que Dios tiene para vosotros. Aleluya. Gloria al nombre de Jesús. Gracias, Jehová. A Él sea toda la gloria y toda la honra. Amén. La hermana decía que si tuviera fe como un granito de mostaza, tú le dirías a esa montaña, muévete y se moverá. Y yo me puse a estudiar el secreto de la mostaza, y cualquier maestro decía que el grano de mostaza, y cuando estoy estudiando de algunos escritos, dice que la mostaza es pequeña, pero cuando cae a la tierra, germina y es más grande que el Líbano. ¿Tú sabes lo que el maestro te está diciendo? Que tu fe tiene que ser grande como el Líbano. Que tu fe tiene que ser grande y las montañas se van a mover. Ayer alguien me llamó y estábamos hablando y me estaba como titubeando mi fe. Yo le dije, si tú no tienes fe, es tu problema, no el mío. Porque al Dios que yo le sirvo, al Dios que yo le creo, si me dice que la pared es blanca y tú dices que es azul y está pintado de azul, yo creo que es blanca. Porque en el camino él la convirtió en blanca, porque él me dijo que era blanca. Hay gente que la fe se le está tambaleando. Si Jesús te dijo que es blanca, créelo. No importa quién diga o lo que diga. Si Él te dijo que es colores, comienza a creer. Sin importar el que te aprende. La fe mueve a Dios de su trono. Y cuando una gente tiene fe, Dios se mueve y el cielo se mueve. Porque hay una gente que movió a Dios. Libro de Primera de Reyes, capítulo 22. Santo es Jesús. Tú eres grande, Jesús. Aproxímate. Libro de Reyes, capítulo 22, verso 14. Amén. Con un amén me confirma. Amén. 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 Primera de Reyes, capítulo 22. La palabra será en el libro en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y Micaías respondió: vive Jehová, que lo que Jehová me hable, eso diré. Y vino pues al rey, y el rey le dijo: Micaías, iremos a pelear contra Ramón de Galaad, o la dejaremos. Y él respondió: sube, y será prosperado. Y Jehová le entregará en tus manos del rey. Y el rey dijo: ¿hasta cuántas veces te he de exigir que no me digas sino la verdad en el nombre de Jehová? Volamos al 19. Entonces le dijo: oye pues palabra de Jehová. Yo vi a Jehová sentado en su trono, y todo el ejército de los cielos estaba junto a él, y a su derecha y a su izquierda. Amén. Vamos, ¿se puede sentar? Vamos a predicar bajo el tema: una palabra en los labios de un profeta. Amén. Días atrás estaba orando y escuché una voz que me dijo así mismo: una palabra en los labios de un profeta. Hay tantas gentes que están hablando de Dios y están profetizando de parte de Dios, pero cuando tú examinas lo que ellos están diciendo, no está al corte de la palabra del Señor. La Biblia dice: examinar los espíritus, porque cualquier persona te puede decir así dice Jehová, pero Dios no ha hablado. En Israel había una mujer que tenía 87 años y Dios le había hablado y le había dicho que esperara la promesa de que ella iba a ver el Mesías, de que ella iba a ver al hombre que Dios iba a poder para redimir a Israel. Me parece ver tantos años que pasaron esta mujer en el templo, pero esa mujer había creído en la palabra que Dios le había dado. Hay gente que Dios le da palabra, pero se confunden cuando escuchan otra voz. Una palabra en los labios de un profeta. Esta mujer no le importó las palabras extrañas o contrarias a la voz que Dios le había dado, sino que creyó en la voz que le había dado. Y entendió cuando Dios decía que la palabra que Dios le dio era verdad. Una palabra en los labios del profeta.
cuando alguien tiene una cercanía con otra persona. Hay gente que Dios le ha dado intimidad con el Padre, pero la han perdido. La intimidad con Dios es muy fácil de perder, pero es muy difícil de conseguir. El que está hablando conoció la intimidad de Dios, pero por querer escuchar ciertas cosas extrañas, perdió la intimidad. Y me ha costado mucho secreto, volver mucho sacrificio, volver a la intimidad de Dios. Me ha costado muchas lágrimas, volver a conquistar a Dios, volver a que Dios me hable, volver a que Dios se me muestre, porque la intimidad se puede perder en un segundo, la intimidad con Dios se puede perder en un minuto, pero tienes que hacer sacrificio para conseguirlo. Me gusta la historia de Abraham. En el capítulo 19, Dios va a destruir una nación, Sodoma y Gomorra. Dios la va a destruir. Y Dios desciende y habla con Abraham. Yo me pregunté y le preguntaba a Dios, ¿tú tenías que pedirle permiso a Abraham para destruir a Sodoma y Gomorra? Y el Señor me dijo, no, lo que pasa es que Abraham era mi amigo y yo tenía que hablar con mi amigo. Hay gente que Dios lo considera su amigo y Dios tiene que descender a hablar con ellos para poder hacer algo. Libro de Amós, capítulo 3, verso 7. No hará nada Jehová en secreto si antes hablar con sus siervos los profetas. Gloria a Dios. Hay gente que tiene intimidad con Dios, que se atreve a mover a Dios de su lugar para hacer algo a su favor. Hay gente que todavía habla con Dios. Abraham comenzó una comunicación con Dios. Y mientras él hablaba, le dijo, si hay 40 en Sodoma y Gomorra, tú destruyas a esta ciudad. Y yo digo, no la voy a destruir por amor a los 40. Y siguieron comunicando, siguieron hablando hasta llegar hasta 5. Dios sabía que simplemente había 3 personas, pero Dios quería hablar con Abraham y que Abraham se desplayara con Dios. Cuando tú pierdes la intimidad, cuando tú pierdes el secreto en Dios, cuando Dios te hablaba en un secreto y ya no te está hablando porque la perdiste, te vengo a decir un secreto, vengo a hablar contigo. Vuelve y entra en la intimidad, porque el Dios que tú lo dejaste en el lugar, Él sigue en el mismo lugar esperando para hablar contigo. Espíritu Santo. Abraham conocía este secreto. Hay gente que ha conocido el secreto de Dios y Dios se mueve a su favor. A veces todo está negativo, pero ellos creyeron en el Dios que lo llamó, en el Dios que habló con él. Y no importa que te diga que está negativo, comienza a creer, sin importar que se puso al frente. Y si el que te puso al frente está dando el permiso, voy a pasar por encima de ti. La Biblia dice en el libro de Lucas, en una ocasión le llevaron a Jesús un joven lunático que los discípulos no pudieron reprender el espíritu que había en el joven, pero más para adelante dice, oh generación de víboras, ¿hasta cuándo estaré con ustedes? Este espíritu no sale sino con ayuno y oración. Yo pensaba que era el espíritu que tenía el joven, pero el Espíritu Santo me dijo, no, es el espíritu de la infidelidad, es el espíritu de la infidelidad que está dentro de la iglesia, y ese espíritu simplemente sale con ayuno y oración. Aquel hombre Abraham movió al Dios que tú le sirves. El Dios que tú le sirves está en el mismo lugar donde tú lo dejaste. Yo no sé, pero yo vine a activar a alguien que ha dejado la intimidad con Dios. Yo vine a mover a alguien que en el mundo espiritual ha dejado de ver lo que Dios quería que él viera. Hay que volver a entrar en la intimidad para que Dios hable contigo. Hay que volver a entrar en la intimidad para que Dios te revele los secretos que Él tiene para ti. Hay que comenzar a entrar en el secreto. Hay que entrar en el secreto. Como un joven
pueblo, profetiza sobre el rey. Ya que el joven entendía hasta este momento quién le había hablado y con quién le había hablado. Y profetizó sobre el rey de Israel. Y le dijo: altar, altar. Y el altar se quemó, o más bien el altar se rompió. Y el rey dijo: apréndanlo. Y la mano del rey se secó. Hasta ese momento, ese joven conocía a quien había hablado con él. Pero la Biblia habla que había un viejo profeta. En ningún momento dice que no era profeta. Él dice: había un viejo profeta. Él era profeta, pero no era por su edad, sino por su conocimiento. La palabra anciano aquí significa conocimiento. Aquel hombre tenía conocimiento del Dios que hablaba, pero había perdido la comunicación con el Eterno. Cuando tú pierdes la comunicación con Dios, cuando tú pierdes la intimidad con Dios, comienzas a hacer cosas que Dios no te dijo que hiciera. Aquel profeta había tenido la intimidad y se inventó de que Dios le había hablado. Ten cuidado de la voz que tú estás escuchando. Ten cuidado de la voz que estás escuchando. Porque la voz del Dios que yo le sirvo, la voz del Dios que tú le sirves es inconfundible. No se confunde con la voz del enemigo. La voz del que te habló. Y si él te habló, creo que él lo va a hacer. Me gusta que el Dios que yo le sirvo no tiene sombra de variación. Él no cambia. Él no dice una cosa hoy y mañana va a decir otra. Dios no tiene la boca. Si Dios habló una sola vez, dice en el Salmo, una vez habló Dios, 2 veces he oído esto, que de Dios es el poder. Tanta gente que dice: Dios me habló. Pero viene otro y te profetiza y te dice: así dice Jehová. Y escucha la voz del segundo. Si Dios te habló en el principio, claro que Él no va a cambiar el camino. Gloria a Dios. El pueblo de Israel tenía por costumbre que cualquier profeta que le hablaba, ellos lo creían cuando no venía de parte de Dios. Si un hombre le hablaba conforme a su carne, conforme a su deseo, ellos lo creían. Porque hay gente que tiene la capacidad de mover la emoción de la persona. Y tú tienes que entender cuando alguien quiere mover tu emoción, cuando alguien se está moviendo por emoción. Porque cuando es Dios, Dios no cambia, no tiene sobrevariación. Dios no tiene emoción natural como nosotros la tenemos. Alabado a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Una palabra en los labios de un profeta. Y aquel profeta anciano escuchó esa voz y fue a hablar con él. Y el joven estaba sentado. Primer error de una persona que Dios lo llama sentarse. Porque cuando te sientas comienza el ocio. Comienza el diablo a decirte: Dios no fue que te habló. Dios no fue, no estoy diciendo literalmente. No estoy hablando de algo figurado, algo espiritual. Porque lo que se está viendo es simplemente el reflejo de lo que no se puede ver. Lo que tú estás viendo en lo humano, hace tiempo que ya pasó en el mundo espiritual. Lo único que se está manifestando en lo natural. El voy a predicar bajo el tema: te persiguen por los sueños. Pero los sueños son simplemente cosas que Dios te dijo para que se cumplan en lo natural. Cuando Dios te habla en el mundo espiritual a través de un sueño, lo que Dios te está diciendo es que lo que Él te dio, ya Él te está viendo como Él te ve en el mundo espiritual. Lo único que hace falta es que se convierta natural en el mundo natural. Porque el mundo espiritual es más real que el mundo natural. Y el profeta habló con el otro profeta que Dios le ha hablado, que había escuchado la voz de Dios. El ocio llegó a su vida.
Y él le dijo, Dios me habló. Otra voz de otro profeta, un hombre que ya no tenía la intimidad. Cuando tú tienes la intimidad con Dios, tú no tienes que detenerte a escuchar a quien no está en tu nivel. Hello. Si tú no estás a mi nivel, permiso, que te voy a pasar por encima. Permiso, porque Dios me dijo otra cosa. Si José se hubiese detenido cuando la mujer de Potifar le quitó la ropa, no se hubiese cumplido lo que Dios dijo. En otras palabras, José le dijo, escúchame, cuando yo soñé, yo no te vi en mi sueño. Yo vi monte, yo vi la luz de las estrellas que se inclinaban ante mí. Yo no te vi, escúchame, no era que él no tenía quizás deseo humano sobre ella. Lo que pasa era que José entendió de que le había hablado y lo que él estaba viendo no era lo que Dios le dijo. Él le dijo, escúchame, que yo no te vi en mi sueño. Cuando yo soñé, lo que vi fue que la luz y las estrellas se inclinaban ante mí y yo no te vi en mi sueño. Hay gente que Dios le habló, pero ya tanto tiempo ha transcurrido la palabra que Dios le dio, que están escuchando otra cosa de que Dios no le dijo que era. Y cuando tú comienzas a escuchar, vas a ser igual que el profeta joven que escuchó la voz del diablo. Y cuando escuchó la voz, se devolvió. Lo que Dios le dijo que no hiciera, él lo hizo. Se devolvió hacia atrás. Y cuando estaban comiendo, ahí vino la verdadera voz de Dios. Al profeta anciano. Entiende que era la capacidad y el conocimiento. Estamos testificando al profeta anciano como el enemigo de las armas, porque él quiere imitar al Dios eterno. Él quiere imitar al Dios que te llamó. Él quiere imitar al que te dijo lo que te dijo, porque él sabe que cuando tú cumplas lo que Dios quiere de ti, cuando tú entres en el propósito de parte de Dios, tú vas a hacer un dolor de cabeza en el mundo espiritual, en el mundo natural, y el diablo no quiere que se cumpla lo que Dios dijo de ti. Una palabra en los labios de un profeta. Libro de Jeremías, capítulo 29. Hubo un profeta que no era profeta, que no dejaba de ser profeta de Dios, pero ya no tenía la intimidad. Te estoy hablando de intimidad para que tú entiendas que en la intimidad está el secreto que Dios quiere que tú descubras. Porque si tú no descubres en el secreto, en la intimidad, lo que Dios dijo de ti, tú vas a escuchar cualquier voz, tú vas a escuchar cualquier palabra. Déjame decirte que aunque yo te profetice, aunque yo te hable, escucha bien, tú, el Dios que tú lo escribes también tiene una boca, y si te habla a través de mí, Él también te va a hablar a través de Él mismo. Aleluya. Vive Dios. Hananías era un profeta que Dios le había llamado, pero se quería confabular con el pueblo. La Biblia dice que estaban reunidos los ancianos en Israel, y saltó el profeta Hananías y dijo, después de 2 años Dios restaurará al pueblo de Israel, lo traerá del cautiverio, y le quitó un yugo que Jeremías tenía en su cuello. Y él seguía hablando, y Jeremías le dijo, recuerda, Hananías, que antes que tú y que yo vinieron profetas que hablaron de parte de Dios de que el pueblo iba a estar en cautiverio. Dijo, está bien, si se cumple tu palabra, entonces Dios habló con tu boca. Pero recuerda que no fue así. El Dios que le llamó, Jeremías conocía al Dios que le había hablado. Y él saliendo del templo, del lugar donde estaban reunidos, yo creo que esa fue la primera vez que se usó el internet. Antes de él salir, la voz de Dios llegó a la voz de la cabeza de Jeremías. Dijo, escucha, Jeremías, ven y vuélvete y dile, así dice Jehová. Porque cuando un verdadero profeta de Dios habla, los cimientos tienen que temblar. Dijo, ciertamente, yugo de madera quitaste, pero yugo de hierro va a poder. Porque cuando comienzas a escuchar la voz del que no te llamó, vas a comenzar a volver a empezar en el proceso. Alabado Dios. Israel tuvo que volver a pensar el proceso. A veces tú estás caminando en una dimensión y escuchas que no debes escuchar.
y duda de lo que Dios dijo de ti, entonces tienes que volver a retroceder. Pero la vida, Dios es tan Aleluya. amoroso que nos vuelve y nos comienza en el proceso para que podamos entender lo que Él quiere que nosotros hagamos. Aleluya. Cristo. Y Jeremías le digo, escucha la voz de Dios. 2 años te quedan de mí. Perdón, este mismo año tú vas a morir porque hablaste de parte de tu carne. Una palabra en los labios de Dios. Porque estamos casi terminando, no vamos a extender mucho. Ezequiel fue ungido como sacerdote. Su familia era sacerdote y él tenía la herencia sacerdotal. Por herencia él la tenía y él era sacerdote. Y cuando estaba en el templo, escuchó la voz de Dios que le habló. Nótese bien que a Jeremías Jehová le dice, a Ezequiel Jehová le dice, hijo de hombre, para que él no se engrandeciera de lo que Dios le había dicho. Ezequiel es uno de los profetas más terribles junto con Daniel del Antiguo Testamento. Ezequiel pudo ver todos los escuadrones del cielo, cosas que hombre no ha visto. Ezequiel lo vio. La Biblia dice que Ezequiel vio 4 personajes. Dentro de los personajes vio uno que tenía cara de águila, de oso y de león, pero había un cuarto. Y yo me pregunto, ¿cómo había un cuarto si todavía el hombre no había sido creado en el huerto del Edén? Yo me pregunto, siempre le he hecho la pregunta a Dios, ¿por qué Ezequiel vio una cuarta figura y era con rostro de hombre? Si todavía el hombre no había sido creado cuando fueron creadas esas figuras. Lo que pasa es que en la mente de Dios estaba creado el hombre. ¿Tú sabes qué pasa? Nosotros tenemos un poder y una autoridad que se nos fue entregado, pero el enemigo quiere quitarlo y nos lo quiere robar. Aleluya. El enemigo no tiene tanto odio a nosotros, porque cuando Dios hizo al hombre, dijo, hagamos a nuestra imagen y semejanza, y a él le dijo, hazte, y fue hecho. Pero a nosotros él pensó en hacerlo. En otras palabras, yo siempre digo que Dios se clonó en nosotros. Nosotros tenemos el poder y la autoridad de crear. Satanás no tiene el poder y la autoridad de crear nada. Y por eso es que él no tiene tanto odio a nosotros. Una palabra en los labios de un profeta. Ezequiel vio esta visión y él quedó como loco porque Dios quería tratar con él. Pero hay una visión en el libro de Ezequiel capítulo 37 donde Dios le dice, hijo de hombre, vivirán estos huesos. Y él le dijo, Jehová, solamente tú Jehová lo sabes. Y transcurrió la visión y él le dijo, sopla espíritu sobre él. En estos últimos tiempos hay muchos valles de huesos secos, pero hay pocos Ezequieles que puedan ver los valles de huesos secos. Hay pocos Ezequieles que puedan decir al valle y a soplar el espíritu. ¡Alabado Dios! Capítulo 22 del libro de Reyes que acabamos de leer. Narra la historia de un joven que estaba en el secreto de Dios, que no estaba buscando cámara, no estaba buscando que la gente lo mirara, sino que estaba metido en un secreto buscando a Dios. Hay 3 tipos de profetas en estos últimos tiempos. Está el profeta que tiene el don de profeta, está el que tiene el ministerio profético y está el vidente. Son 3 tipos. Hay uno que es profeta de oficio, que solamente se dedica a eso y a escuchar la voz de Dios. El profeta tiene su cuerpo aquí en la tierra, pero sus oídos en el cielo. Pero para estar conectado con el cielo, tú tienes que comenzar a conectarte tú mismo. Cuando hablo de tú mismo, el hombre que está escuchando la voz de Dios no está en todos los relajos, no está en toda la chelcha, no está en todos los lugares, no está comunicándose con todo el mundo, está aislado, porque quiere escuchar a donde quien lo llamó. En estos últimos tiempos hay tantos profetas
respeto por la voz de Dios. En la antigüedad, cuando una gente decía así dice Jehová y Dios no hablaba, tenía un gran compromiso y Dios lo podía matar en el mismo instante. Hay tanta gente, mucha gente cree que Dios no mata. Dios sigue matando, pero ya no está matando la carne, está matando el espíritu. Está matando la comunión con el Eterno de Él mismo. Hay gente que Dios mismo ha tenido que desconectarla de Él porque se han confundido. Los profetas que acá llamó, aquí en el libro de Reyes, eran hombres que Dios los había llamado, pero cuando que sabe. Wow. ¡Santo! Me llegó un envío a la luz del cielo. Aleluya. Los profetas que estaban allí con acá profetizando eran gente que Dios le había llamado. Pero había una mujer que se llamaba Jezabel. Nótese bien que Jezabel no era una mujer, era un espíritu. Y cuando el enemigo sabe que hay necesidad, él te va a brindar la necesidad que tú tienes. Porque él sabe lo que tú tienes y lo que tú deseas. Los profetas que Jezabel confundió, lo corrompió con pan y agua, porque en Israel había necesidad de comida, había necesidad de agua, había necesidad de pan. Y Jezabel conocía el espíritu de Jezabel que había en ellos. Eran hombres que Dios le había llamado, pero se confundieron y se corrompieron, porque Jezabel lo había corrompido. Escucha bien, ante Jezabel venga con el espíritu que venga, no te dejes corromper. Si leemos un poquito más atrás, la Biblia dice que Elías mató 400 profetas. Y cuando acá le dio la buena nueva a Jezabel, la Biblia dice que Jezabel fue y se cortó y dijo: mañana me haga Dios si a esta hora yo no tengo la cabeza de Elías en mis manos mañana. Y yo me puse a estudiar esto bien profundo. Digo, pero ven acá, esta mujer hizo un pacto con los espíritus que estaban con ella. Y cuando me voy allá a Mateo, recuerdo que Jesús le dijo al pueblo de Israel: este es el Elías que habrá de venir. Y cuando Herodes estaba viviendo con la mujer de su hermano, que la hija de Herodías comenzó a danzar, porque la mamá de Herodías le dijo a ella: dame la cabeza de Juan. ¿Quién era Juan? El Elías que había de venir. Que hizo Jezabel en los Reyes, hizo un pacto con los espíritus. Y esa palabra estaba gravitacionando en el mundo espiritual y tenía que cumplir. Y por eso ella pidió la cabeza de Juan el Bautista, porque Juan era el Elías que había de venir. Una palabra en los labios de un profeta. Aunque todo el mundo profetice a una sola voz y le profetice acá que la bendición va a venir, tú y yo vamos a ser diferentes y vamos a decirle acá: si tú vienes en victoria, entonces Jehová no ha hablado por mi boca. Que aunque los profetas se corrompan, aunque los hombres se corrompan, no importa que se corrompe, no importa que se corrompa, tú y yo estamos en el secreto. Tú y yo estamos en el lugar allá buscando a Dios. Porque cuando el faraón soñó, el único que podía interpretar el sueño era José, porque José era el mismo sueño de Dios. Escúchame lo que te voy a decir: el faraón está a punto de soñar y solamente tú puedes interpretar el sueño, porque tú estás en el secreto. La gente que está en el secreto, Dios comienza a enseñarle cosas que los hombres no han visto. Jeremías capítulo 9 verso 3: clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y profundas que tú no conoces. Solo los que están en el secreto conocen quién los llamó. Y no importa la voz que hable, ellos conocen a la voz que habló. No importa el anciano que te diga que te devuelve y que comas,
Ya tú escuchaste la voz de Dios y sabes que tienes que avanzar, sabes que tienes que caminar y no es poder de escuchar la voz de que no es de Dios. Aleluya. Dios, aleluya. Aleluya. La Biblia habla de un profeta el cual hizo dimensiones terribles de milagros y señales. Pidió una doble porción de uno de los profetas más terribles. Pero Giezis era a quien le correspondía la dimensión de la tercera unción. Pero era un hombre que estaba corrompido porque no estaba en el secreto de Dios. Cuando tú estás en el secreto no hay nadie que te va a corromper. No hay nadie que te va a turbar porque ya tú conoces a quién te envió. Dios me le bendiga y Dios me le guarde en esta tarde.